indígena que se realizó en 2004, en Argentina se realizó por primera y única vez un censo indígena en el año 2004, lanzó la existencia de 600.000 habitantes que se consideraban pertenecientes con ascendencia indígena. Bien, estos datos ya los mencioné. Entonces, nos podemos preguntar, primero podríamos conversar sobre las transformaciones del Estado Nacional argentino para lograr un cambio en ese autorreconocimiento, en esa identificación, y la persistencia de mecanismos que consolidaron una autoidentificación negativa en esos grupos, y entonces el ocultamiento de esa identidad, incluso ante una pregunta anónima, ¿no? ¿Cuáles son las matrices del racismo, las matrices de la estigmatización y de la discriminación que pesan sobre las personas que no quieren responder o no quieren reconocer o incluso ocultan algunas características y algunos usos culturales de su pertenencia indígena? Pero también podemos pensar, para seguir describiendo esa matriz de la diversidad en Argentina, la interrelación entre sus partes constitutivas como resultado de las estrategias implementadas para la construcción de una sociedad nacional unificada. Esas alteridades históricas, esos grupos cuya forma de vida, cuya forma de ser se categorizó, se comprendió como un otro, como una otredad, cómo deriva esa existencia de un determinado proceso histórico y qué diferencias se perciben entre los mismos a partir del horizonte de sentido que instala la nación moderna y su propia historia. Esas alteridades históricas que Rita Segato describe, y que es un concepto que nos resulta muy útil para pensar la persistencia de esos pueblos indígenas en tanto nueva demanda indígena y un actor político que se revitaliza a fines del siglo XX, entonces adquirieron formas de vinculación entre sí, entre esos pueblos y con la blanquitud o con la burguesía dominante en el Estado-Nación, que fueron formas idiosincráticas, ¿no? Que consolidaron y reprodujeron fronteras interiores que interactuaron y se subjetivaron, conformando a estos otros y constituyendo sentimientos de la otredad, ¿no? Esa autoidentificación negativa que mencionaba, esa incluso autoadscripción a la identidad indígena, entonces es una deriva de la vinculación entre esos grupos, entre esas distintas alteridades históricas. Esas formas de relación, ¿no?, que Fanon describía en términos de ser para el otro, ¿no?, de constituirse en tanto cumplir con esas jerarquizaciones, con esas categorizaciones diseminadas bajo el espacio de la nación y bajo la órbita de un Estado nacional. En Argentina, entonces, esa espacialidad de la jerarquía, de la nacionalidad, dijimos que tuvo mucha vinculación con una jerarquización relacionada con metáforas del lugar y el no lugar, ¿no? Al menos desde mediados del siglo XIX, el país comenzó a comprenderse como ese puerto poderoso, como una cabeza nacional, destinada a ser el centro de lo material, el centro del desarrollo y hegemónico simbólicamente, en tanto estaba ocupado de ordenar, administrar las limitaciones de ese cuerpo enorme, desértico, débil y llamado el interior, ¿no? Esa tierra adentro que estaba poblada por indios y por eso se consideraba desértica. Esa cabeza entonces ofició de canon, pero también de entrada, posibilitando eso que
habrán escuchado en palabras de nuestro presidente actual, el venir, que denominamos el venir de los barcos, ¿no? Cuando Alberto Fernández, en un discurso oficial, hizo referencia a una canción que dice que los argentinos descendemos de los barcos, lo único que hizo fue reproducir un sentido común en el que se fortaleció y se embelleció esa idea de un cuerpo a ser poblado a través de la entrada por Buenos Aires de los barcos cargados de migrantes que vinieron de Europa. Esa puerta de entrada se sigue pensando todavía como una puerta generosa en la que están invitados e invitadas a vivir en el territorio argentino los hombres y las mujeres que quieran habitar el suelo, como dice nuestra Constitución Nacional. Y funcionaba entonces como una vía de mano única, ¿no? Era una promesa de movilidad social ascendente para esa migración que llegaba sin nada, absolutamente sin ningún recurso material, pero al mismo tiempo era puerta giratoria que expulsaba de esa nacionalidad a las marcas de la desposesión, a quienes históricamente habían sido identificados con lo indeseable, ¿no? Esa idea de la descendencia de los barcos lo que hace es fortalecer la propensión a expulsar del territorio nacional a quienes están asociados con categorías muy marcadas que tienen que ver y que se fueron construyendo en términos de alteridades políticas a lo largo de la historia nacional y que tienen que ver con la negritud, con la indigeneidad, con la negritud también en tanto estilo de vida. En Argentina, al igual que en América Latina, el indigenismo ofició como una política estatal asimilacionista que intentó integrar y asimilar a partir del reforzamiento de algunas formas de comunicación con estos pueblos, pero en Argentina también tuvo la peculiaridad de estar el indigenismo precedido por un impulso genocida sobre esos pueblos indígenas. Entonces, a diferencia de países como México, como Perú, como Bolivia, el Estado argentino se ocupó de crear estrategias de aculturación, pero también de aniquilamiento de los pueblos que ocupaban los territorios que se iban a ofrecer a esa migración europea. Aún así, Argentina fue pionera o participó de los extendidos por la región esfuerzos de creación temprana de instituciones indigenistas. Entre 1912 y 1980, Argentina creó numerosos organismos abocados a las poblaciones indígenas, que fueron cambiando, obviamente, a medida que cambiaban también los ritmos gubernamentales. También se caracterizó por la inexistencia total de legislación ocupada de la situación de esos pueblos indígenas y incluso por la persistencia hasta la Constitución que se modificó en el 94, o sea, muy tarde, muy entrado hacia el final del siglo XX, de una cláusula que solicitaba asegurar el trato pacífico con los indígenas y su conversión al catolicismo, que todavía era considerada la religión oficial del Estado. Entonces decía que en Argentina el tratamiento de los pueblos indígenas no puede comprenderse solamente como políticas integracionistas de esos pueblos, sino que hay que observar ese proceso histórico de intervención sobre su territorio y aniquilamiento de los mismos, incluso en lo que llamamos la campaña del desierto, que comienza en 1875, incluso la existencia de campos de concentración luego de esa campaña, incluso la intencional dispersión de esos pueblos para distribuirlos por el territorio y lograr desarticularlos como sujeto político.
la relocalización de los mismos para impedir su vinculación con la tierra y la explotación de recursos que tradicionalmente explotaban, la venta de esos indígenas en términos de esclavos o la distribución de los indígenas capturados a familias de la burguesía que se encargarían de civilizarles, de educarles, de transmitirle los valores de la Argentina blanca, europea y católica. Esa política estatal hacia los pueblos indígenas de fines del siglo XIX, sin embargo, es contradictoria con ese trabajo de institucionalización que mencionaba hace un rato, y también con el reconocimiento que se hizo en 1810 y en 1816, en el Acta de la Independencia, de la participación de los pueblos indígenas en esas luchas. Incluso el Acta de Independencia de la Nación Argentina, que se firma en 1816 en la ciudad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, fue traducida al quechua y al aymara en reconocimiento de la existencia de esos pueblos, no de otros, pero de esos pueblos indígenas dentro del territorio nacional. Entonces, ¿cómo actúa ese genocidio? Más allá de la matanza y de los números que podamos revisar, de la cantidad de población asesinada en ese momento. Lo que sucede es una expulsión de la población indígena del imaginario nacional, del imaginario social, de la idea de nación, y la negación de la existencia indígena. El mismo mecanismo que describimos hace minutos respecto de la negritud. Habiendo muerto una gran parte de esa población y siendo esa matanza reivindicada, ustedes pueden encontrar una descripción gráfica de esa matanza, incluso en un billete de circulación activa todavía en la economía argentina, en el billete de 100 pesos. Y entonces, actuando esa legítima matanza, para la sociedad argentina legítima, como mecanismo de negación de la existencia indígena. Todo rasgo indígena fue borrado a partir de la conquista de lo que se consideró el desierto. El censo, uno de los primeros censos que se realizó en Argentina a fines del siglo XIX, mostró un 80% de población blanca y europea. El indígena quedó constituido entonces como una presencia no visible, pero latente, en tanto ciudadano subalterno, ¿no? Esa otredad, inexistente para la nacionalidad, pero habitante del territorio, quedó instalada como una latencia que además se convierte en el presente como una amenaza a la existencia de la cuestión nacional. Entonces, ¿qué pasa cuando esa cuestión indígena explota en la escena política, como está sucediendo hace algunos años, a través del reclamo por el cumplimiento de lo que establece la Constitución de 1994, que es el reconocimiento de esas tierras y de otros derechos, que no tienen solamente que ver con el acceso económico? ¿Qué pasa con eso que en América Latina se llamó la reinvención de lo indígena o la reemergencia de lo indígena? Frente a la transnacionalización de ciertas identidades políticas, ¿no? Como cierta idea panindigenista que podría vincular a todas las manifestaciones indígenas de la región. Hoy las comunidades indígenas no cumplen con las categorizaciones que se habían establecido en el siglo XIX y a inicios del siglo XX. Hoy las comunidades indígenas son combinaciones muy complejas de relaciones urbanas con la ruralidad, de comunicaciones internacionales, de confrontaciones entre tradiciones étnico-culturales y modernidades, con nuevos liderazgos que difieren muchísimo de esa imagen del indígena empobrecido, incivilizado, tradicionalista, mal vestido, desdentado, dirían, dice Darcy Ribeiro, ¿no? La explosión entonces de las políticas celebratorias de la multiculturalidad en los 90
y la retracción del Estado de la intervención en lo social, dio espacio en términos de estructura de oportunidades políticas a la visibilización de la movilización indígena o de nuevas movilizaciones indígenas, incluso también de la movilización afrodescendiente, ¿no? Observamos la erupción de algunos grupos que aparecen, que traen nuevas demandas, que surgen en términos, entre comillas, de nuevas identidades, ¿no? Entonces esas nuevas identidades nos traen un discurso recreado respecto de su participación en la historia del continente, en la historia de la nación, discurso sobre el pasado, sobre el futuro, y presionan para que la cuestión indígena sea nuevamente incorporada en la agenda política. Algo que en Argentina sucede con muchísima timidez, ¿no? Y entonces se revaloriza lo indígena en tanto cimiento, en tanto tradición de la sociedad nacional, en tanto una visión romántica de lo telúrico, de lo autóctono. Ya la demanda indígena en Argentina no está vinculada directamente a lo económico, a lo material, sino que exige un respeto por la diversidad cultural, exige autonomía en la gestión de la diversidad étnica. Pero esa demanda, entonces, al exigir esos derechos que no tienen que ver solamente con la repartición del recurso material de la tierra, recuerden que en Argentina no hubo reforma agraria que modificara entonces la distribución original de la tierra para la explotación capitalista. Entonces esa demanda indígena que describimos, lo que hace es cuestionar la base del Estado republicano, la vinculación un Estado, una nación, ya que propone cambios que afectan a ese entramado nacional moderno, ¿no? Entonces, hay una evidencia, a partir de esa movilización y de la movilización afrodescendiente, de una sociedad multiétnica, de una sociedad multicultural, que hace tambalear, o vamos a decir que por lo menos le hace alguna cosquilla a las cuestiones, a las relaciones de dominación tradicionales. De alguna manera cuestiona esa unidad artificial, esa unidad nacional artificial. Entonces, en paralelo a esa demanda y esfuerzo de las bases indígenas por regularizar la precaria tenencia de territorios que tienen, sus situaciones dominiales, y por denunciar los atropellos que todavía sufren, en paralelo a eso, hay una revisión en el sentido común de esa categorización de lo indígena, que deviene en otra forma del racismo en Argentina, ya que no cuestiona entonces la existencia de lo multiétnico en la nación argentina, sino que afecta directamente a la construcción de esa categoría y cuestiona la pertenencia de esos grupos a la ascendencia indígena que mencionan. Es decir, aunque la autonomía de esos pueblos indígenas es solamente una cuestión discursiva, no tenemos en Argentina manifestaciones indígenas separatistas, pero sí un reclamo por ser reconocidos como un pueblo autónomo dentro del Estado-Nación argentino, aunque no hay una autonomía que sobrepase lo discursivo, ese planteamiento es tomado por los medios de comunicación y entonces reproduciendo en el sentido común como una excusa para plantear una politización intolerable que atenta contra la persistencia, contra la reproducción del Estado-Nación. Hay un análisis, hay una exploración de esa demanda indígena, en tanto certificar que se trate de indígenas verdaderos, que sigan siendo pasivos, incompetentes, sumisos, fáciles de satisfacer desde las políticas estatales como se los consideraba hasta ahora. Y entonces estos
grupos que demandan empiezan a ser considerados como los indígenas truchos, aquellos que creen ser indígenas, pero en realidad no lo son. Es por eso que decíamos al inicio que la raza, que la cuestión étnica en Argentina y en otros países de la región, pero en Argentina particularmente, se conjuga como un campo de tensión, porque continuamente se cuestiona y se revisa la descripción de la misma y su utilidad. ¿Es una identidad política? ¿Es una jerarquización para la expulsión de determinados? ¿De qué forma esa jerarquización puede reproducir, sostener ese mito fundante de la alteridad, de la construcción de la alteridad en Argentina, que es la idea del crisol de razas, ¿no? Y ese crisol de razas que se instaló desde la intelectualidad, desde la literatura, y que se instaló desde también los análisis de las ciencias sociales para describir la nación argentina, lo que terminó haciendo fue garantizando la opacidad, la miopía sobre esa diversidad, ya que cortó los lazos genealógicos con la historia de cada uno de esos grupos, rasgos que invisibilizaron a los mismos y que entonces complejizan su descripción actual y la ponen realmente en problemas, y que además fue fundamento de esa idea de la nación argentina como una nación homogénea, ¿no? en la que se inscribieron y se permitieron prácticas de racismo y de discriminación generalizadas a partir de cualquier particularidad idiosincrática, de cualquier particularidad de grupo étnico, que difiriera de ese centro blanco, civilizado, europeísta, genérico, que establecía el Estado-Nación. Entonces me queda pensar aquí cómo operó la última categoría que quería pensar con ustedes, que es la del mestizaje, que si bien fue una política de Estado en países como México y Bolivia, en Argentina operó como una estructura de hábitus que fue transmitida y consolidada en el tiempo, condicionando algunas estructuras materiales, acceso a la materialidad y a la producción de ideas y discursos. Como decía Rivera Cusicanqui, es la huella represiva del colonialismo que marcó a fuego, marcó para siempre a las identidades poscoloniales. En Argentina, el mestizo, entonces, es una figura muy inasible, creada intencionalmente en ejercicios literarios, en el reconocimiento, por ejemplo, de la participación política para la protección de las fronteras nacionales de un personaje como el gaucho, ¿no? En lo que nosotros denominamos la literatura gauchesca, la literatura de el siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que describía la vida en la ruralidad. Ese mestizaje que en Bolivia permitió tapar entonces la pertenencia indígena, por ejemplo, en Argentina operó como una lógica de hipodescendencia, es decir, la categoría marcada como negativa, como otredad, en este caso la categoría indígena, absorbía a la categoría con la que se mezclaba, y el mestizo entonces quedaba más cerca del indígena que del no indígena. La marca del mestizaje entonces no era una promesa para la consolidación de la nación, porque aunque era un sujeto que rescataba lo tradicional y lo telúrico que se quería fomentar, también era un personaje no blanco que reunía características de la no blanquitud. Entonces el mestizo seguía sosteniendo
ese distanciamiento con lo criollo, con aquellos conciudadanos que provenían de otra mezcla, de mayor profundidad, de mayor reconocimiento, que podían ser mejorados con matrimonios o estrategias de movilidad social ascendente en la que se involucraran migrantes europeos. En Argentina, entonces, la construcción de esa alteridad en torno a la figura del indígena y del mestizo inscribió dos modalidades fundacionales que se apoyaron en la idea del crisol de razas, pero de distintas dinámicas del crisol de razas convivientes. Al mismo tiempo que ciertas marcas racializadas provocaban el enclasamiento subalterno de algunos mestizos, aquellos con componente indígena. Por el otro lado, se enfatizaba la potencia hipergámica de la europeitud, de la blanquitud que traían los migrantes europeos para aquellas mezclas que incluían esa ascendencia. Del primer crisol, entonces, de ese hipogámico, surge lo que en la mitad del siglo XX se llamó el cabecita negra, el reflejo de lo mestizo en Buenos Aires, y del otro, de la otra mezcla, de la mezcla con lo europeo, lo que surge es la normalidad, es el argentino tipo, ¿no? Mayormente blancos, de aspecto europeos, pertenecientes a lo que nosotros consideramos una extendida clase media. Entonces, la definición de indios y de mestizos se determina por oposición en Argentina, se determina por el contraste con la aspiración a la blanquitud, con la aspiración a la pertenencia europea, y esa definición contribuye a la clasificación, a la jerarquización, a la etnización, en términos de Etienne Balibar que mencionábamos al inicio. Me quiero detener un segundo en ese concepto del mestizaje en términos de cabecita negra, ¿no? En Argentina. El término cabecita negra es un término que adquiere popularidad a mediados del siglo XX, en la década del 40, que está construido para nombrar, para categorizar a migrantes rurales que vienen o que van a las grandes ciudades, pero sobre todo que vienen a la ciudad de Buenos Aires en busca de oportunidades laborales. En ese mestizaje entonces se vincula esa pertenencia a lo rural con los rasgos indígenas de estos pobladores, y ese cabecita negra, que obtiene ese nombre por un pájaro que tiene el cuerpo amarillo y la cabeza negra, y que es un pájaro migrante, es otro tipo de negro. No es, o sea, esa negritud que se construye como marca es una marca distinta a la negritud afrodescendiente de la que hablamos inicialmente. Es un argentino tipo, un argentino normal lo estoy diciendo obviamente de forma completamente irónica o entre comillas, ¿no? Es un argentino normal, pero que al mismo tiempo tiene formas de ser, pertenece a un entramado cultural que funciona como un signo de clase. Entonces, es argentino, pero incivilizado, retrógrada, no educado, pobre. Reúnen las representaciones, entonces, en esta figura se reúnen las representaciones del mundo popular. Pero como no está ligado directamente a sus rasgos físicos, sino a su estilo de vida, como no hay una racialidad en esa descripción, los insultos o las categorías que se construyen para describir a los cabecitas negras, en el presente a los negros de la villa o a los negros villeros, estoy utilizando unos términos completamente peyorativos, absolutamente repudiables, pero esos insultos no se consideran racistas al no estar ligados a categorías raciales.